Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá, ¿qué cosa? Lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Amado Señor, en esta mañana oramos a ti, clamamos a ti, Señor, para que traigas tu revelación a nuestras vidas. Dígale, Señor, mi corazón está dispuesto y mi mente está concentrada para que tú hables a mi vida. Dile, Espíritu Santo, habla a mi vida. Dígaselo, Espíritu Santo, habla a mi vida. Enséñame, Señor, lo que debo aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, por favor. ¿Qué estaba pasando? Dice aquí que era un tiempo crucial para el pueblo de Israel. ¿Para quién? Un tiempo crucial en la historia del pueblo de Israel. Por 6 décadas, la nación de Israel tuvo 19 reyes. Y la Biblia dice que todos estos reyes fueron malos, re malos. Y en este momento de la historia, el rey de Israel, ¿cómo se llama? Se llama Acab. Y fue un rey igual que los demás, malo, peor, pésimo. Y este rey Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Usted lo puede leer ahí en los capítulos de Primera de Reyes. Y Jezabel era una mujer dominante. ¿Una mujer qué? Dominante. Jezabel era hija de un rey, del rey de los sidonios. Y los sidonios adoraban a Baal. ¿Sí? Y según ellos, Baal era el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios que controlaba las estaciones del año. Bueno, según ellos, su fe estaba puesta en Baal porque él era el que les proveía todo. Y Acab, dice la Biblia, que adoptó las costumbres paganas de su esposa. Entonces él construyó una estatua, lo leímos, construyó una estatua a Baal y también hizo un templo para Baal en la ciudad de Samaria, donde estaba su casa. Pero ahí lo grave de todo esto es que no solamente él adoraba a Baal, sino que incitó al pueblo de Israel a que también adorara a este dios pagano. Y toda la nación estaba en declive, toda la nación estaba en derrota, estaba en oprobio, porque toda la nación iba detrás de este dios pagano. Toda la nación estaba cayendo en idolatría. Y Dios envió por muchos años a muchos profetas para que hablaran con los reyes, con los gobernantes de ese tiempo, con los líderes también de la nación de Israel, pero ninguno escuchó. Ninguno escuchó cómo Dios enviaba a sus mensajeros para que dejaran la idolatría y para que volvieran su corazón a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios levanta personas en todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las naciones para llamar nuestra atención? ¿Sí saben? ¿Cómo llegó usted a los pies de Dios? A través de una persona que le habló de Dios, ¿sí o no? O a través de, bueno, usted fue a la iglesia, no sé, pero Dios usa personas
para que nuestro corazón se vuelva a Él. Y Dios envió muchas personas a Israel para que Israel se arrepintiera, para que volvieran a Dios, pero no escucharon. Pero dice la Biblia que Dios en esta época de Acab envió a un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Elías. Elías Tisbita. ¿Y por qué Tisbita? Porque era de Tisbe. Era un pueblo muy pequeño en la región de Galaad. Y era un hombre muy sencillo. La Biblia dice en Santiago que era un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones o a tentaciones o a dificultades, como cualquiera de nosotros. Pero era un hombre que hizo la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre hizo la diferencia? Porque tenía una fe sobrenatural. ¿Una fe qué? Sobrenatural. Porque él creía en Dios, le creyó a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, Dios demuestra su poder a través de nosotros. ¿Si es así o no? Dígale a la persona que está a su lado, Dios puede demostrar su poder a través de ti, pero debes creerle. ¿Sabe? El pueblo estaba abandonando la fe en Dios, el pueblo estaba entrando en apostasía. Y Elías se levanta para traer esa firmeza al pueblo de Israel. Se levanta como un líder espiritual, como un profeta. Elías tenía una fe inquebrantable y él es capaz de ir donde el rey. Cuando una persona se presentaba delante de un rey, estaba expuesto a que ese rey dijera, no me gusta lo que usted me está diciendo, y ¡pum!, lo mandaba a matar. Pero Elías fue un hombre muy valiente. Dios le dio una misión, le dio un mensaje para Acab. Y Elías se levantó y fue y se presentó ante el rey repentinamente y le dio el mensaje. Y seguramente le dijo, arrepiéntete, vuélvete a Dios, estás llevando a la nación a la idolatría, destruye a Baal, destruye esa estatua, destruye eso. Dios es el Dios verdadero, no es Baal. Pero también le dijo, no habrá lluvia, ni siquiera habrá rocío durante años, a menos que yo lo diga. Eso lo dijo Elías a Acab. Pero lo dijo de parte de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Elías fue un hombre muy valiente, pero porque tenía una fe grande en Dios. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Crees realmente en Dios? Bueno, la Biblia dice que el diablo mismo cree en Dios. Todos creemos en Dios, se supone, ¿no? Aunque hay gente que no cree. Pero ¿cómo está tu fe en Dios? ¿En qué nivel está? Si pudieras medirla, ¿en qué nivel está tu fe? Y esta declaración que hace Elías es una declaración valiente, pero también es una demostración dramática en contra de Baal. En contra de lo que Acab estaba haciendo y estaba promoviendo en la nación de Israel. Elías demostró que Dios era más poderoso que Baal. Y eso lo podemos ver en capítulos más adelante, cuando Elías hace un reto a los profetas de Baal para que oren a su Dios y para que traiga fuego del cielo. Y la Biblia dice que esos profetas paganos estuvieron desde la mañana hasta la tarde orando a su Dios, sajándose, lastimándose, haciendo sacrificios para que ese Dios Baal trajera ese fuego y quemara ese holocausto, y no pasó nada. Pero cuando Elías ora a Dios, ¿qué hace Dios? Esta oración de Elías no se tarda ni un minuto, cuando Dios manda fuego del cielo y quema el holocausto, el sacrificio que Elías
estaba ofreciendo al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es más poderoso que cualquier santo, que cualquier Dios que nos presenten? Dios es más poderoso y Dios quiere que nosotros tengamos una fe sobrenatural, una fe robusta, una fe grande, una fe, pero solo en Dios, no en nadie más. ¿Y cuánto necesitamos en este tiempo que se levanten personas como Elías? Necesitamos en esta generación, en este momento que estamos viviendo, en este momento en que hay mucha incertidumbre en las personas acerca de lo que va a pasar en un futuro con nuestra nación, con este nuevo gobierno. Hay muchas reformas, hay muchas cosas que de pronto no sabemos y que de pronto pueden perjudicar no solamente nuestras propias vidas, sino nuestras generaciones, a la iglesia, bueno, las finanzas. Y por eso en este tiempo necesitamos hombres y mujeres como Elías. ¿Cómo era Elías? Un hombre de fe, pero también un hombre valiente. Necesitamos personas valientes que no les dé temor, que no les dé vergüenza decir: soy cristiano, sigo a Dios, amo a Dios. Personas que sean ejemplo en su hogar, en su casa, que sean líderes espirituales en su familia. Necesitamos personas que testifiquen de lo que Dios puede hacer en una vida. Necesitamos personas valientes que se levanten y oren por otros. Personas valientes y llenas de fe, que cuando vean una situación en su familia puedan decir: yo tengo al Dios de todos los dioses, yo tengo al Dios, al único Dios, al poderoso, al todopoderoso, y puedan orar por esa situación. Oren por esa familia, ese familiar que está enfermo, oren por esa situación de pronto económica que están viviendo, esa situación difícil. Necesitamos hombres y mujeres que tengan una fe grande, una fe sobrenatural como la fe de Elías. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres como Elías, pero que falta que nos levantemos para defender nuestra causa, para orarle al Dios Todopoderoso que haga milagros sobrenaturales a través de nuestras vidas. Dios puede usar a cualquier persona. Elías era un hombre muy humilde, vivía en un pueblito por allá chiquito, y a veces, y lo digo personalmente, a veces uno no cree en uno mismo. Yo no sé si a usted le pasa o le ha pasado. A mí me pasaba. Y muchas veces viene el enemigo como a atacar nuestras vidas con pensamientos y a querer bajarnos la autoestima y a decirnos: tú no eres la persona. Tú, líder de célula, ¿qué te pasa? ¿Qué conocimiento tienes? ¿O qué ha hecho Dios en ti? Pero tú sí eres la persona. Tú y yo somos esas personas. Tú y yo somos esos Elías. Tú y yo somos esas personas que Dios quiere usar para traer ese avivamiento en nuestra tierra. No sé si han escuchado que en un pueblo, yo no sé dónde es ese pueblo, en Estados Unidos, que hay un avivamiento en este momento. Llevan días en el campus de una universidad. Empezó una reunión cristiana y no han parado, llevan no sé cuántos días, en un avivamiento tremendo. Y yo le decía al Señor: Señor, trae ese avivamiento a Popayán, trae ese avivamiento a Colombia, porque, sabe, para nosotros es normal escuchar hablar de Dios, ¿sí? Esta nación, nuestra nación, es una nación, digamos, cristiana. Y es común hablar de Dios, pero no hay fuego. Falta el fuego en nuestros corazones. Y Elías era un profeta, una persona, fue llamado
el profeta del fuego, porque siempre le pedía a Dios que trajera fuego. Pero más que un fuego natural, es un fuego en nuestro espíritu, un fuego dentro de nosotros, un fuego espiritual, un fuego interno. Y qué bueno que cada uno de nosotros pudiéramos decirle al Señor: Señor, trae ese fuego a mi corazón. Usted puede decirle hoy al Señor: Señor, trae ese fuego a mi corazón. Trae ese fuego a mi corazón. Necesitamos eso, querida iglesia. Necesitamos una iglesia que demuestre el poder de Dios en esta generación, pero que lo haga a través de nosotros, a través suyo y a través mío. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sabe, muchos tienen una fe dividida. Creen en Dios, pero también creen en Baal. Creen en Dios, pero también le apuestan al chance. Creen en Dios, pero también le prenden una vela al santo fulanito. Creen en Dios, pero tienen la Virgen de Guadalupe. Solo hay un Dios. Nuestra fe no puede estar dividida. Nuestra fe tiene que estar puesta solamente en una persona. ¿En quién? En el Dios verdadero. La vida cristiana no funciona así cuando tenemos nuestra fe dividida, cuando tenemos nuestro corazón dividido. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Muchos creen en Dios, pero también creen en su dinero, en sus títulos, en sus apellidos, en sus talentos. Pero así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana es que seguimos a Cristo solamente, ¿sí? Y que, bueno, estudiamos, tenemos títulos, sí, tenemos dinero, excelente, pero nuestra fe no puede estar puesta en esas cosas, sino que tiene que tener una sola dirección, y la dirección correcta es en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otros tienen una fe débil. ¿Y por qué hay fe débil? Porque no la cuidamos. Y cuando no se cuida una cosa, ¿qué pasa? Se pierde. Cuando no cuidamos algo, pues lo dejamos por ahí y se pierde. Y así pasa cuando tenemos una fe débil, no la cuidamos, ¿sí? Y cuando viene ese momento de dificultad, ese momento de prueba, entonces comenzamos a solucionar las cosas en la carne, no en el espíritu. Entonces viene el momento difícil, tenemos un problema familiar. ¿Y qué dice la persona? Yo me separo. ¿Por qué? Porque tiene una fe débil. Viene un problema económico. ¿Y qué dice la persona? Voy a empeñar el televisor. Voy a robar. Muchas personas roban porque tienen una necesidad. Pero es porque su fe está debilitada, porque no tiene una fe firme, porque no la ha cuidado. ¿Y cómo se cuida la fe? ¿Cómo se cuida la fe? Lo dijo el pastor. La fe viene por el oír, y el oír, y el meditar, y el creer en la palabra de Dios, y el obedecer la palabra de Dios. Y sabe, cuando actuamos en lo natural o cuando estamos débiles en la fe, viene el temor, porque lo contrario a la fe no es la duda. Lo contrario a la fe es ¿qué? El temor. Y cuando viene el temor, entonces vienen muchas otras cosas. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Y hace unos días estábamos en Bogotá y fuimos a un parque. Y entonces dijimos, bueno, ¿para dónde vamos a ir? En un parque grandísimo. No, vamos a las bicicletas voladoras.
bueno, yo no sé si se llama así, pero es que esas bicicletas van sobre un riel en lo alto. Y yo, sí, vamos. Y fuimos a las bicicletas y listo, yo no sé, bueno, yo subí, listo, y nos sentamos con David en la bicicleta y ahí en la estación súper y todo, pero cuando ya salimos como de la estación, ya yo me vi en lo alto en ese riel, yo casi me desmayo. Y yo me quedé petrificada y entendí lo que dice la Biblia, que el temor pone lazo. El temor nos paraliza y no nos deja avanzar. Cuando tú admites temor en tu vida, tú te quedas quieto y no creces. No creces ni espiritual, ni como persona, ni no haces muchas cosas porque el temor te invade. ¿Y qué pasa cuando hay temor? Se va el poder, se va la autoridad y ya no nos sentimos capaces de muchas cosas, ya no nos sentimos en autoridad. Se va el amor y entonces bajamos la pasión por Dios, la pasión por buscar su presencia, la pasión por venir a su casa, la pasión por la célula, por evangelizar. Fíjese cuántas cosas trae el debilitarnos en la fe, pero también se va el dominio propio y entonces cedemos a la carne. Y por eso muchas personas que se han debilitado en la fe no siguen a Cristo, dejan de seguir a Cristo, obviamente dejan de congregarse porque se sienten culpables. Pero Dios quiere que nosotros cuidemos la fe, fortalezcamos nuestra fe, alimentemos nuestra fe y eso se hace a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué importante es, para los que están tomando nota, que pueda usted meditar en esto. ¿Qué hace una persona que tiene una fe sobrenatural? Camina en lo sobrenatural. ¿Sí? Ve las cosas como Dios las ve. Dios nos dio 5 sentidos para comunicarnos con el mundo natural, ¿cierto? Pero Dios nos da la fe para que podamos caminar o comunicarnos con lo sobrenatural. Cuando tú tienes una fe sobrenatural, tú ves, tú escuchas, tú sientes lo sobrenatural. Y tú tienes acceso al poder de Dios. ¿Por qué? Porque tu fe te comunica directamente con el poder de Dios. El otro día estaba orando y le decía al Señor, Señor, háblame. Y vino a mi mente en ese momento un pensamiento, un versículo que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué cosa? Lleva fruto. Y yo entendí que Dios me estaba hablando, ¿sí? Y que Dios me estaba diciendo, pues tienes que morir. Bueno, ¿morir a qué? Bueno, ya después les contaré en el próximo capítulo. Pero cuando tú tienes fe, tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchas? De pronto no es audible, pero sí vienen a tu mente pensamientos de parte de Dios y tú recuerdas versículos, palabras que Dios te ha hablado, que Dios te ha dicho. Y es importante que nosotros como iglesia crezcamos en la fe y que ya no seamos como bebés espirituales, solamente tomando lechita, sino que ya es tiempo de comer frijoles. Y nosotros les damos frijoles, pero es tiempo de crecer. No podemos quedarnos raquíticos espiritualmente. Tenemos
que aprender a ser constantes con Dios, a ser continuos en nuestra relación con Dios. Y eso se hace a través de nuestro devocional, a través de ser continuos en asistir, en congregarnos. Pero no solamente venir y escuchar, sino que hacer, obedecer. ¿Por qué Elías tenía una fe sobrenatural? Versículo 2 del capítulo 17. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, hasta ahí. Vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿Vino qué? Vino palabra de Dios a Elías diciendo, o sea, Dios le habló a Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Él escuchó. Para que tú y yo tengamos una fe sobrenatural, debemos escuchar a Dios. Debemos escuchar su palabra, su consejo, su orientación. Cada vez que tú vengas a la iglesia, ven con ese corazón dispuesto a escuchar. Ese es uno de los problemas de hoy en día. Las personas no escuchan a Dios, han roto su comunión con Dios, su comunicación con Dios. Tal vez vienen a la iglesia, aquí no pasa, tal vez vienen a la iglesia y escuchan, pero no, ¿sí? Pero no conectan. Vienen a la iglesia y miran su Facebook, su WhatsApp. Ay, ¿qué mensaje me llegó? Ay, me entró una llamada, me salgo a contestar. No, cuando tú vienes a la casa de Dios, ¿a quién vienes a escuchar? A Dios, no tu teléfono. Y muchas personas cojean en su fe porque escuchan todo lo que el mundo dice, las noticias, hasta lo más banal, lo más trivial, lo que dice TikTok. Yo no me sé meter a TikTok, yo no, ni sé qué es eso. Pero hay personas que se la pasan todo el día en función de eso, o en función de su televisor, o en función de obviamente de su trabajo, porque hay que trabajar, pero tu fe, ya lo dijimos, tiene que estar centrada en lo que Dios dice. Escucha lo que Dios te dice. Escucha lo que Dios te dice cada mañana en tu devocional. Escucha lo que Dios te dice cada día que vienes a la iglesia, cuando vienes. Escucha lo que Dios quiere hablarte, porque Dios siempre habla a nuestras vidas. Dios siempre nos está hablando, no solo a través de su palabra, sino a través de las circunstancias. Dios también nos habla. Y a veces yo pienso, bueno, ¿cómo cada persona tiene sus luchas, cada familia tiene sus problemas, sus tribulaciones, pero cómo hay familias que por años han escuchado la palabra de Dios, pero no toman una decisión? Siguen en sus mismas costumbres paganas o en sus mismas costumbres familiares, pero no toman en serio la palabra de Dios. Sus hijos de pronto están en ruina, sí, en drogas, en muchas cosas. Su familia está desordenada, desbaratada, pero nunca toman una decisión frente a lo que han escuchado por años. Por años. Elías era un hombre que escuchaba a Dios y que seguía lo que él le decía. Ahí sigue diciendo en el versículo 2 que Dios le dijo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid. Lo segundo para tener una fe sobrenatural es sigue ¿las qué? Las instrucciones. ¿Sigue las qué? Las instrucciones. Fíjese que la sequía que anunció Elías era una gran amenaza para el reinado de Acab. Pero no solamente para Acab, sino para toda una nación. Y también para Elías. O sea, Dios anunció a través de Elías una sequía. Y una sequía, pues,
hace que los arroyos se sequen, que las cosechas se pierdan, que el alimento se acabe y que venga muerte y destrucción. La sequía afectaba a todo el mundo, inclusive a Elías. Pero Elías siguió cada instrucción que Dios le dio. Dios condujo a Elías paso a paso. Dios le dijo a Elías, ve donde Acab y dile esto y esto y esto. Y cuando Elías lo hizo, después le dijo, apártate y vete al oriente y espera ya en el arroyo de Querit. Y después de que Elías lo hizo, le dijo, bueno, y ahora te vas a ir para Sarepta, eso está más adelante en el capítulo, y allí le vas a decir esto y esto a una viuda. Y después vas a hacer esto. Y paso a paso, Dios guió a Elías. Y Elías, ¿qué hizo? Siguió las instrucciones. Y su fe creció, porque no hizo las cosas como él quiso o quería. No es que a mí me parece que yo tal cosa. No es que a mí me parece que yo puedo hacer esto o que tal cosa. Sigue las instrucciones de Dios. Cuando Dios te hable, escucha y sigue cada instrucción. ¿Para qué? Para que haya victoria en tu vida. Sabe, muchas personas hacen las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y tienen éxito, conquistan cosas, pero no tienen victoria. Y es muy diferente cuando tú tienes victoria a través de Dios. Lo tercero, el Señor le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías se fue para el arroyo y escapar allí era, o Dios le dijo que fuera allá por protección. Porque Elías lanzó un juicio contra Acab y Jezabel lo quería matar. La esposa de Acab lo quería matar. Entonces, Dios lo estaba protegiendo, pero no solamente lo protegió, sino que Dios lo llevó allí. ¿Para qué? Para que Elías dependiera totalmente de él. ¿Para qué lo llevó? Para que dependiera de Dios. Y le dijo, los cuervos te van a alimentar. Y los cuervos iban por la mañana y por la tarde y le llevaban a Elías pan y carne. Y así fue alimentado en medio de una sequía que duró años. Pero lo que Dios quería trabajar en Elías era esa dependencia de Dios. Y eso sí que es difícil muchas veces, depender de Dios y no depender de nuestras propias habilidades o talentos. Depender de Dios demuestra y hace crecer nuestra fe. Y sabe, yo pensaba a veces que muchas personas, aún dentro de la iglesia, aún personas cristianas, si le sale un trabajo en Amazonas, se van para Amazonas. ¿Sí? Como que van de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, moviéndose o por la situación económica o bueno, pero no dependen de Dios. Y cuando tú tienes como dos caminos, como dos opciones, no solamente frente a un trabajo, sino frente a una situación cualquiera que sea, tú debes depender de Dios y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Pero muchas personas no dependen de Dios, sino de sus propios pensamientos, o de lo que les vaya llegando en la vida. Pero un cristiano
Un seguidor de Cristo que quiere crecer en fe debe tener esa dependencia del Señor. Los cuervos tal vez y seguramente podrían alimentar a Elías en cualquier parte de la tierra, pero Dios le dijo, allí en Querid te van a alimentar los cuervos. Allí es donde debes estar. Y Elías lo hizo. Y qué bueno ser como Elías. ¿Cuántos quieren ser como Elías? Con una fe sobrenatural, obedientes. Y lo cuarto, el nombre Querid viene de una antigua raíz hebrea que significa cortar. Y esto muestra que Dios quería cortar algo en Elías. Quería tratar con Elías, quería formar a Elías. Y ese es el cuarto punto. Déjate formar por el Señor. ¿Déjate qué? Formar por el Señor. No es fácil dejarse formar y el Señor siempre quiere formarnos. Así como usted, mamá, papá, quiere formar a su hijo, pero sabe que hay papás que el niño puede hacer lo que quiera, pataleta, rabieta, tirar las cosas y el papá o la mamá no le dicen nada. Es que está muy chiquito. ¿Qué están haciendo? Están perjudicando su generación porque no lo están formando, no le están poniendo normas, no lo están disciplinando. Dios es un padre bueno, ¿usted lo cree? Y por eso nos forma. ¿Y cómo nos forma? A través de la dificultad nos forma. A través del momento difícil nos forma. Pero saben, muchas personas no se dejan formar por Dios. No se dejan pulir. Dios necesitaba pulir algo en Elías. ¿Qué? No sé, que dependiera de él, no lo dice la Biblia, pero lo podemos concluir, que estuviera siempre sujeto, que siguiera cada instrucción, cada paso, y Dios siempre quiere formarnos. Nosotros estamos en formación. Hasta que muramos, estamos en formación. Estamos en construcción. Dios quiere construir en nosotros un edificio bien hecho, bien formado, pero nosotros debemos esperar en él y debemos permanecer. Leí una frase hace poco que decía, la fe no es fe hasta que es lo único que nos sostiene. Uno le pregunta a las personas o le dice a las personas, pon tu fe en Dios. Sí, yo tengo fe. Es muy fácil decir tengo fe, pero ¿cómo demostramos que tenemos una fe verdadera? Cuando estamos en el horno de fuego, cuando estamos en el foso de los leones, es que demostramos que nuestra fe es verdadera. Cuando permanecemos, cuando no desistimos, cuando no decimos, ay, no, esto no es para mí. No, yo no voy porque es que hasta que no vengan fulanito, yo no vuelvo a la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? No, hasta que no se me solucionen los problemas, yo no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a buscar a Dios o no vuelvo a orar. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Nuestra fe crece cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en medio de situaciones difíciles. La fe sobrenatural es probada en los momentos de dificultad. Dios quiere llevarnos a una fe sobrenatural, pero nosotros tenemos que dejarnos llevar. ¿Cómo? Dependiendo de Dios, escuchando su palabra, siguiendo las instrucciones. ¿Y qué más? Que Dios nos forme, que Dios corte lo que tenga que cortar en nosotros. Amén. Póngase en pie, por favor. Oremos.
Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Tú continuamente nos estás hablando de ir más allá, de crecer en la fe, de crecer en nuestra relación contigo. Tú, Señor, continuamente, así como con Israel, tú has enviado muchos mensajes a nuestra vida. Tú has hablado muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas a nuestra vida, a mi vida, para que seamos radicales, para que tengamos una fe que traspase, una fe que deje huella como lo hizo Elías. Pero hoy, Señor, nos confrontamos contigo y hoy el Señor te está diciendo, querido amigo, querida amiga, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? Tu fe tal vez está dividida, tal vez es débil, tal vez tu fe cuando vienen situaciones difíciles decae porque no la has alimentado, porque no la has fortalecido. Tal vez tú crees en Dios, pero crees en otras cosas. Crees en la suerte, o crees en imágenes, o crees que los santos o los muertos te van a ayudar. Pero hoy el Señor te está dando una oportunidad, como se la ha dado a toda la humanidad en todos los tiempos, como se la dio a Acab, y le dijo a Acab, ¿qué estás haciendo? Yo soy el Dios de la lluvia, no es Baal. Yo soy el Dios que da las cosechas y la provisión, no es Baal. Y tal vez Dios te está diciendo en esta mañana, yo soy el Dios verdadero. ¿Tú qué haces yendo a otros lugares a buscar bendición? La bendición está en mí, dice el Señor. La provisión está en Dios. La respuesta está en Dios. Pero debes crecer en tu fe. Debes escuchar la voz de Dios. Y Dios hoy te ha hablado. ¿Y qué vas a hacer con lo que Dios te ha hablado en esta mañana? Dios habló a mi vida. Y cuando Dios habla, no solamente escuchamos, sino que obedecemos. Y eso es depender del Señor. Eso es seguir sus instrucciones para que nuestra fe se fortalezca y sea sobrenatural. Elías fue un hombre de Dios, no porque tuviera superpoderes, sino porque tenía el poder de Dios dentro de él. Y Dios quiere levantarte hoy, querida mujer, querido hombre. Dios quiere levantarte hoy. Dios no quiere que sigas más en estancamiento. Dios quiere levantarte para darte su poder. Y para que a través de su poder tú puedas ser usado en maravillas, en prodigios, en milagros. Tú tienes el poder de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Si tú aceptaste a Jesús, si tú le abriste tu corazón a Jesús, tú tienes al Espíritu Santo, pero tú debes creerlo y debes alimentar tu fe para que no estés débil, para que no seas un cristiano raquítico, sin fuerzas, sin debilidad. En debilidad, Dios quiere usarte grandemente en tu célula, pero tal vez tú dices, yo no.
Estás admitiendo el temor. Estás admitiendo la debilidad en tu vida, pero Dios quiere usarte porque Dios sabe que a través de ti van a llegar muchas personas. Tu familia va a llegar a los pies del Señor, pero tal vez tú estás quedando quieto y no crees. Fortalece tu fe, alimenta tu fe, porque Dios quiere usarte grandemente. Hoy levanta tus manos y ora a Dios. Habla con Dios.